Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Hemos comenzado lo que es la recta final de cara a las elecciones y estos puntos por puntos son electorales. Hoy nos acompaña el candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático, el licenciado Pablo José Hernández Rivera. Bienvenido nuevamente. Gracias, un placer estar con ustedes de nuevo. Cómo no. Vamos a comenzar por la controversia más inmediata, que es este tema de las escoltas. Usted acaba de renunciar a las escoltas que había solicitado. ¿Por qué entendió que fue una buena idea en principio solicitarlas? Pues en principio yo no las solicité. La ley que se las provee a los candidatos a gobernador y comisionado residente me hacía elegible para ellas en enero y yo entendía que no eran necesarias. Cuando se empezó a acercar la recta final de la campaña, personas que tienen experiencia en el campo de la seguridad me advirtieron que en los eventos multitudinarios como las caravanas del final, pues surgen incidentes, surgen accidentes y que era aconsejable que lo hiciera y que candidatos anteriores lo habían hecho. Yo, no te voy a mentir, estaba bastante dividido sobre si hacerlo o no y pedí que fuera lo más limitado posible y me pudieron complacer en cierta medida. Por ejemplo, no era 24/7, no eran las 3 guaguas que tiene la comisionada residente con una motora al frente. Definitivamente yo no la iba a usar para que me pasearan el perro, ni para que me cortaran la grama, que es lo que ha pasado con la comisionada residente. Pero hay cosas que yo no controlo, ¿verdad? Hay cosas que ellos tienen que seguir reglas de la policía y eso incluye, pues, cuando uno sale te tienen que acompañar. Y eso es lo que sale en ese video. Así que cuando sale el video, yo digo, mira, yo no me siento cómodo con esto. Yo veo que el pueblo no entiende que esto sea necesario. Así que yo creo que los políticos tienen que escuchar al pueblo. Y yo las renuncio con mucha tranquilidad y facilidad. Y así ha sido y me siento bien tranquilo y conforme con esa decisión. O sea que fue por la presión pública, por el video. Cuando usted se vio en el video dijo, esto no luce bien. Fue yo no diría que es presión, ¿verdad? Porque cuando uno hace algo, uno tiene que estar dispuesto a aguantar presión si entiende que es correcto. Yo creo que es que yo lo había tomado como una decisión 50-50. Y cuando yo leo la reacción de la gente y recibo consejos de amigos, yo digo, yo estoy de acuerdo, yo creo que no hacen falta y yo las voy a renunciar. ¿Y usted llegó a ver, cuando estaba en ese 50-50, quiénes en la carrera que la ley se los permitía habían solicitado y quiénes no? En ese momento no, yo me enteré luego de solicitarlas que los otros candidatos a comisionados no lo habían solicitado y eso fue también determinante en mi decisión de renunciarlas y también fue influyente en mi decisión de aceptarlas, porque yo decía, si otros la aceptan como lo han aceptado en elecciones anteriores y yo no, pues eso me coloca en una desventaja. Pero al ver que no lo hicieron y que no lo harían, pues eso también fue un punto clave. En los análisis que han surgido, hay muchas personas que han planteado, incluso antes, por ejemplo desde la Alianza, que usted es un candidato joven, pero que sus ideas no se alinean a las expectativas de la juventud. ¿Cómo esta controversia pudiese abonar a esa imagen que le han tratado de adjudicar? Yo soy el candidato que ha presentado propuestas para la juventud, el único candidato a comisionado reciente que ha presentado propuestas para la juventud. Hace ya 3 semanas yo presenté unas propuestas que iba a unirme con demócratas en el Congreso para aumentar la beca Pell, para aumentar el término que la beca Pell está disponible, para permitir que la beca Pell se pueda usar en estudios graduados y para reducir el tiempo que tú estás en el servicio público para que te condonen los préstamos estudiantiles. Y yo creo que eso es lo verdaderamente importante aquí, las propuestas que uno hace, así que yo me siento muy conforme con las propuestas que estoy haciendo y que aunque soy el único candidato a comisionado residente que está haciendo propuestas de esta índole. Se ha traído el contexto histórico en medio de esta controversia el hecho de que fue su abuelo, ¿verdad?, el exgobernador Rafael Hernández Colón, quien fue a los tribunales a reclamar como un derecho las escoltas. Hoy se siguen, estas escoltas generan críticas, las de Wanda Vázquez, Alejandro García Padilla, Luis Fortuño, en ocasiones Ricardo Rosselló cuando está en Puerto Rico. ¿Cómo le puede afectar este tema y esta controversia a su aspiración? Cada controversia, ¿verdad?, tiene su propia matiz. En el caso de la escolta de los exgobernadores, yo no creo que los exgobernadores deban tener escolta. No. Ok. ¿Y cree que su compañero de papeleta, Jesús Manuel Ortiz, también debe renunciar a ese derecho o a ese privilegio de la escolta que solicitó? Él es el que tiene que tomar esa decisión. El contexto del candidato a gobernador puede ser diferente. Él está compitiendo contra alguien que las tiene, de modo que si él no las tuviera, pues tendría una ventaja injusta. Así que
en ese sentido, pues uno puede entenderlo mejor. Ese tema de las ventajas sería por la logística de moverse a los sitios, porque no es un issue de seguridad, ¿o bueno, sí? hay ambas. Hay issues de logística y hay issues de seguridad, pero es una decisión que toma cada cual. Y si usted es electo comisionado residente, ¿no tendría escoltas tampoco? Yo no voy a tener la guagua que te provee Prafa, que la comisionada residente se compró una con fondos públicos de $65,000 en el 2018. Yo trabajé en Washington, yo me puedo mover allí en tren, a pie, o si decido tener un carro allá, como lo llegué a tener en un momento, en carro. Los congresistas no tienen, y yo no creo que hacen falta. Y como te dije, cuando yo la acepté para la campaña, lo acepté bajo el entendido que era por un periodo bien limitado de tiempo, pero unas circunstancias bien específicas. ¿Usted había estado antes en campañas acá en Puerto Rico? Por ejemplo, sí. Cuando les dijeron eso, al final se pone intenso, en las caravanas. ¿Alguna vez has sentido temor en una caravana? No te diría que temor, pero una vez me tiraron un huevo en una caravana. ¿De verdad? Sí, Okay. en Humacao. Cuando era chiquito estaba con mi papá. Okay. Pero no por eso, ¿verdad? Pero eso le daba credibilidad a cuando te dicen en las caravanas surgen incidentes. Y yo, de nuevo, yo dije que sea bien limitado, lo más limitado posible. Y ves cosas como lo que sale en el video. Yo no quería que me acompañaran a ese tipo de eventos. Yo no quiero que... A mí eso no me gusta, pero yo no lo controlo, porque son reglas de la policía que ellos tienen que seguir. Y quiero dejar bien claro, ¿verdad? Nada de esto tiene que ver con las personas que fueron asignadas. Ellos son unos profesionales de primer orden. Usted menciona cuando era chiquito con mi papá en una caravana. Ahora que trae ese contexto, su papá en algún momento fue aspirante a la gobernación y cuando retira su candidatura era por un asunto de salud de usted, un niño en ese momento. ¿Le preguntan por eso hoy en día? ¿Cómo fue ese momento? No, fíjate, curiosamente no me han preguntado por eso casi, pero a mí no me molesta hablar de ese tema. Yo cuando tenía 11 años, primero tuve un diagnóstico de salmonela y como a los 2 meses de tener salmonela empecé a quejarme de un dolor de estómago. Y entraba y salía de hospitales, entraba y salía de doctores y no encontraban la causa. Estuve así por 7 meses cuando encontraron que tenía la vesícula inflamada, algo que es bien poco común en un niño de 11 años. Coincide la operación para sacarme la vesícula con el retiro de Sila Calderón y la solicitud de que mi papá corriera para gobernador. Y esperanzados como estábamos de que esa cirugía pues me iba a curar e iba a resolver el problema, él aceptó. Lamentablemente pues la cirugía trajo unas complicaciones que requirieron un tratamiento seguido y varios viajes a Estados Unidos y ahí es que él decide retirarse. Yo te diría que me tardé como 1 año en recuperarme de eso y gracias a Dios, es un momento bien difícil en mi vida, pude salir de eso y echar para adelante. ¿Su papá alguna vez se ha preguntado, han hablado cómo sería si él hubiese corrido esa campaña? No. O sea, la opinión en general era que él estaba bien posicionado para ganar. Vamos a hablar de la convención demócrata que acaba de ocurrir. ¿Qué endosos políticos usted pudo conseguir allá? Bueno, yo no voy a usar el término endosos porque eso conlleva una formalidad y unas expresiones que no necesariamente se han acordado o se han decidido anunciar todavía. Pero te puedo decir, yo conversé allí con la pasada presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, con el próximo presidente, Hakeem Jeffries, con el secretario de Agricultura, y le mencioné lo del pan al SNAP, con el secretario de Educación, y hablamos de la descentralización y de los contratos que están dando a los funcionarios de campañas del PNP, como ha sucedido en la campaña de Villafañe, en la campaña de Jennifer y en la campaña ahora de Johnny Méndez. Hablé con el secretario de Salud sobre los asuntos de Medicare y Medicaid y hablé con varios congresistas, senadores y gobernadores sobre temas relacionados a Puerto Rico y en general lo que uno ve es mucho entusiasmo con la posibilidad de que un demócrata recupere esa silla que lleva en manos de Jennifer por 8 años y el daño que le ha hecho a la causa demócrata el que haya una puertorriqueña pro-Trump en los Estados Unidos. Ya. Las imágenes de esa tarde de la nominación de Kamala Harris, vemos a la delegación de Puerto Rico, prácticamente todos los que salen en cámara eran los estadistas y hasta hacen una referencia al Estado 51, Puerto Rico. Los populares perdieron ese espacio, perdieron ese foro a nivel político de Estados Unidos. Bueno, los populares sí perdieron el control del Partido Demócrata hace mucho tiempo. Y tuvimos un intento infructífero para recuperarlo, pero logramos grandes avances. En esta convención logramos ser 1/3 de la delegación. La razón por la cual no salimos en la toma, pues primero es porque eran asientos asignados, los asientos los asignaba el presidente del partido, Charlie Rodríguez, que es estadista. Y segundo,
aunque uno, tú sabes, entre codazo y codazo uno sabe si se puede colar ahí en la toma, nosotros sospechábamos que él iba a hacer ese tipo de expresión y no queríamos salir y dar la impresión de que la estábamos validando, o peor aún, hacer una mueca o poner una cara de disgusto que luego generara noticias y lacerara la imagen de Puerto Rico a nivel nacional. Fuera de ese incidente, yo reconozco que Charlie Rodríguez manejó esa convención muy bien y había mucha amistad y mucha cordialidad entre populares y PNP en esa convención y se pasó muy bien y estábamos todos unidos detrás de Harris. El hecho de que el Estado Libre Asociado fuera sacado de las opciones de estatus en la plataforma del Partido Demócrata incomodó en algo. Ustedes habían en algún momento, bueno, vamos a abstener. ¿Cómo fue eso allí? Bueno, hay que entender cómo es que esto sucede, ¿verdad? La plataforma del 2020 decía que se respetaba el derecho a la autodeterminación de Puerto Rico y en el 2024 los delegados al comité de plataforma eran 2 estadistas y ellos dijeron vamos a enmendar este idioma para que sea más específico y apoyemos en vez un proyecto de estatus que ya ha sido presentado en el Senado por demócratas. Si tú eres un americano que no le presta atención al tema, tú no buscas el proyecto y lo lees. Tú no sabes las sutilezas del debate en Puerto Rico. Tú confías que pues, si los demócratas lo han presentado en el Senado debe ser bueno. Y así fue que se aprobó esa enmienda. Posteriormente, pues nosotros protestamos, enviamos una carta expresando nuestro rechazo, pero la oportunidad de enmendarlo no estaba disponible. Tanto así que la plataforma hoy en día habla de la próxima presidencia de Biden. O sea, esas cosas ya no se cambian cuando se aprueban. Y en el momento que eso se llevó a votación, pues nosotros acordamos que no íbamos a votarle a favor. Curiosamente, y no lo digo de mala fe, ¿verdad? Muchos PNP tampoco votaron a favor porque ese día había una crisis logística para entrar al centro de convenciones y lo aprobaron a viva voz con medio estadio vacío. Ya. Hablando de, usted me menciona que los estadistas pues tomaron control hace tiempo del partido, que hubo un intento ahora, que avanzaron los populares. En este mismo espacio, la otra vez que estuvo, usted nos mencionaba que no era tan importante insertarse o esa elección local del Partido Demócrata y luego le sacan un sonido de usted en una tarima diciendo que a los populares se les iba la vida la elección de noviembre en ese contexto de la elección del Partido Demócrata. Ese cambio de postura, ¿cómo se dio? No fue un cambio de postura. Lo que yo recuerdo fue que yo dije que no era la prioridad principal del partido y no lo era. Tampoco dije que se nos va la vida. Dije que era un paso para ganar en noviembre. No dimos ese paso, pero han habido pasos subsiguientes y me alegro que hayamos dado esa batalla porque anteriormente no la dábamos. Y demostramos que nosotros no vamos a dejar el campo vacío y que estamos de nuevo en pie de lucha. ¿Y el no haber dado ese paso les pone en riesgo la elección de noviembre? No, yo de verdad que habiendo ya pasado todos estos meses, no. A mí esto se me había olvidado, honestamente. Ajá. Y creo que a la mayoría de la gente también. Mire, en Chicago se reportó que Nidia Velázquez reafirmó que va a retomar este tema del estatus y que no prevé incluir el ELA en los proyectos, ¿verdad? En las próximas discusiones del estatus. ¿Cómo fue ese diálogo de Nidia Velázquez con los populares? Bueno, ella no dijo que no prevé incluir el ELA. Ella lo que dijo fue, si ustedes me dan una definición de un ELA que cumpla con los requisitos de que sea no territorial, pues podemos hablar. Y yo he hablado con ella y yo le he dicho, mira, uno puede presentar una definición de un ELA que esté totalmente fuera de la cláusula territorial. Ahora bien, para que eso sea constitucional depende de una interpretación liberal, progresista, abierta de la Constitución como un documento viviente, que es una interpretación que no prevalece en los Estados Unidos, en el Departamento de Justicia, por darte un ejemplo, desde los años 90. O sea, que es una interpretación que habría que cambiar. Y el Congreso puede ejercer presión para cambiar esa interpretación. De hecho, hay jueces en el Supremo que tienen esas interpretaciones. Yo le dije, se puede hacer eso, pero tienes que tener presente que si en el camino se dice, eso no se puede hacer así de esa manera ahora, pues nosotros vamos a tener que presentar una que sea realista y que si no puede ser formalmente no territorial, que sea funcionalmente no territorial, que haya un compromiso de no ejercer esos poderes mientras esté vigente un pacto. O sea que el diálogo con Nidia Velázquez está abierto para presentar una definición del ELA no territorial, probablemente, aunque no sea tan, ¿verdad?, en términos legales, funcionales. El diálogo está abierto, eso es lo que te puedo decir. Y va a estarlo siempre y entre ella y yo hay una buena relación y hay una buena disposición de trabajar juntos en temas donde haya total concordancia, que son la mayoría, porque lo que yo he dicho siempre en esta campaña es que mi prioridad no va a ser el estatus, son los temas económicos y del costo de vida y la vida cotidiana de la gente. Nidia Velázquez por muchos años fue la aliada del Partido Popular principal. Ahora con esta postura, ¿ustedes la siguen considerando una aliada o han enfocado en otra figura en el Capitolio Federal que sea su aliado principal? Yo la sigo considerando una aliada.
Okay. La principal. Fíjate, es que yo no me he puesto a rankear los aliados, así que no te puedo decir. Ella pidió ayuda en estados como Pensilvania y Florida. ¿Qué les planteó a ustedes en ese sentido? No recuerdo que el tema surgiera. Yo sí he dicho que estoy dispuesto a colaborar con las comunidades puertorriqueñas de allá en impulsar la candidatura de Kamala Harris. El Tribunal Supremo ayer aquí dio paso a la consulta de estatus local el día de las elecciones. ¿Ustedes se mantienen en la postura de pedirle a la gente que esa papeleta la echen en blanco? Sí, y cuando se discutió si se debía llevar un pleito al Tribunal Supremo, yo aconsejé que no se hiciera porque este resultado era previsible. Y creo que la razón detrás de la decisión del PIB de llevar el pleito, a pesar de que sabían que lo iban a perder, es que están pateando la lata para no decir si van a defender o no la independencia en ese plebiscito. Como nosotros no estamos incluidos en ese plebiscito, pues nosotros no nos queda más remedio que boicotearlo. Como es el día de las elecciones, pues la única manera que tenemos de boicotearlo es echando esa papeleta en blanco. Ya. Mire, acá Luma, hablando del día de las elecciones, Luma se ha convertido en el tema electoral y los candidatos, incluyendo su candidato, ¿verdad?, compañero de papeleta, ha dicho que va a cancelar el contrato. Otros han tenido distintas posturas, pero la realidad es que la Junta de Control Fiscal ha endosado esa contratación. ¿Usted como comisionado residente buscaría alguna legislación para sacar del medio a la Junta de Control Fiscal y que su candidato a la gobernación pueda cancelar ese contrato? Bueno, yo no estoy totalmente convencido de que no se pueda cancelar el contrato por la Junta. Ahora, para no mezclar las cosas, dame ir parte por parte. Yo acepto la posición del Partido Popular de que Luma ya se tiene que ir. Las instancias de incumplimiento son cada vez más evidentes, la insatisfacción es clara, vivimos en una democracia y yo creo que eso es lo que el pueblo busca. Y el Partido Popular es el único partido con un plan concreto para atender eso, ¿verdad? Y en ese sentido es bueno que Jesús Manuel haya convertido esto en un tema principal de campaña y que marque un contraste con Jennifer González. Básicamente ese contraste es con Jesús Manuel Luma se va, con Jennifer Luma se queda. En cuanto a qué yo puedo hacer como comisionado residente para atender el problema energético y el problema de Luma como tal, aquí se han asignado cerca o más de 10 billones de dólares en fondos federales para la reconstrucción de la red y se ha desembolsado menos de uno o alrededor de uno. Un congresista, tiene facultades de fiscalización que no se están llevando a cabo. Tú puedes citar una vista pública. Yo que trabajé en Washington y colaboré en muchas vistas públicas del lado de una compañía privada, sé que cuando te invitan a una vista pública las cosas se mueven. Puede enviar cartas a agencias para el récord y ponerlas básicamente sos pena de desacato o de incumplimiento de penalidades legales si mienten. O sea, puede hacer mucho más y eso es algo que yo creo que se tiene que hacer. En cuanto a la salida de la Junta, yo siempre estuve en contra de la Junta porque yo soy un autonomista bona fide, yo creo en el gobierno propio de Puerto Rico, yo creo en la democracia y el hecho de que haya una Junta impuesta y antidemocrática viola mis principios y yo apoyaría cualquier esfuerzo para salir de ella. Dicho eso, creo que lo más realista es que vamos a salir de ella cuando cumplamos con los términos que provee la ley. Si surgiera una oportunidad para cambiar esos términos, como yo sé que ha presentado el congresista Richie Torres, con el apoyo de la comisionada residente actual, yo apoyaría ese tipo de medidas. ¿Cuál es su postura sobre el impuesto mínimo global a las multinacionales? Es algo que se tiene que atender con urgencia porque si no se atiende aquí, pues muchas de estas compañías ya se van a empezar a ir. Sé que había un proyecto en la legislatura para eso, creo que se debió aprobar y creo que se debió aprobar a base de las conversaciones que he tenido con expertos en este tema. Sí, pero entonces buscaría que se atienda a nivel de legislación local en 2024, 2025 arrancando. Se entiende que se puede dar una especie de crédito que no violaría ese impuesto y básicamente mitigaría el impacto del mismo. Si hay que hacer alguna gestión con el Tesoro Federal para validar que eso cumpla, pues yo estaría como comisionado residente a cargo de hacerlas. Ya. Según los récords de la Comisión Federal de Elecciones, usted ha recaudado casi $854,000, ha gastado $523,000. ¿Es lo que esperaba estar en este punto de la campaña? ¿Y cómo va esa campaña básicamente ya en la recta final? Es más de lo que esperaba y eso nos ha permitido hacer tener un equipo pagado. O sea, nosotros le pagamos a nuestro director de campaña, a nuestra gente de prensa, a gente que nos hace trabajo de logística y nos ha permitido hacer trabajo investigativo, nos ha permitido invertir en producción para lo que será la pauta publicitaria y nos ha permitido también pues tener la cantidad necesaria para cuando comience este periodo crítico y vamos a seguir recaudando. ¿Cómo va la campaña? La campaña va muy bien. El mensaje nuestro está llegando y un mensaje que se divide en dos partes. Un mensaje que por un lado enfatiza mi trayectoria
por otro lado enfatiza mis ideas. ¿Cuál es mi trayectoria? Bueno, esto poca gente lo sabe, pero yo empecé a los 14 años a trabajar en política por cuenta propia. A mí me molestaba lo socio que estaba San Juan y me envolví en la campaña de Ferdinand Pérez. Y mis primeras tareas fueron recoger dinero en las luces del Irán Bithorn para un radio maratón, recortar los periódicos y los clippings de San Juan, Santini y Ferdinand. Luego de eso, pues estudié gobierno y derecho, y en derecho pues yo ayudaba a inmigrantes a prepararse para el examen de la ciudadanía americana, ayudé a víctimas de violencia doméstica a obtener asilo. Trabajé aquí en el Tribunal Federal como oficial jurídico, luego me fui a ser abogado en Washington, D.C. y trabajé en una compañía privada allí por 4 años en asuntos de política pública, Congreso, gobierno, y ahora estoy corriendo para comisionado residente. Y en efecto, pues soy el único candidato a comisionado residente que tiene experiencia de vida y trabajo en Washington. Y en cuanto a la idea, el mensaje central siempre ha sido: el contraste principal con mis adversarios es que se quieren enfocar más en el estatus que los temas económicos. Yo me quiero enfocar primero en nuevos incentivos de desarrollo económico, segundo en la paridad en programas federales como Medicare, Medicaid, SNAP, etcétera. Y tercero, en la reconstrucción de la red eléctrica y los issues que ya hablamos. Ahora que habla de los nuevos incentivos, la realidad es que la Asociación de Industriales, por ejemplo, está pidiendo una declaración de emergencia energética, y hay compañías que miran a Puerto Rico y optan por otras opciones como Costa Rica, República Dominicana, por el tema energético. Entonces, ¿será suficiente una estrategia de incentivos cuando la infraestructura no apoya esa producción? No será suficiente, pero será valioso. Y por eso es que yo en el 1, 2, 3 te incluyo la reconstrucción de la red eléctrica. Curiosamente, cuando yo hablo de estos temas con personas en los Estados Unidos, recientemente hablé con uno que está en la industria de biotecnología, que es una industria que podríamos atraer con estos incentivos, y él me dice: a cada rato yo menciono Puerto Rico, pero hasta en China me dicen que el problema de la luz allí es muy serio. Sí. O sea, que es algo que hay que atender. Cuando usted también mencionó en la respuesta que tiene su campaña, le ha permitido a los recaudos tener su campaña pagada en términos de los funcionarios de su campaña. Se ha señalado que su contrincante, por ejemplo, su directora de campaña, tiene contratos o tuvo contratos en educación. ¿Plantea entonces que su contrincante no lo hace o financia su campaña a través de contratos en el gobierno? Yo me voy a limitar a los hechos. Mi contrincante anunció su campaña el 5 de noviembre. El 8 de noviembre su directora de campaña creó una corporación. En diciembre esa corporación obtuvo un contrato de casi $25,000 al mes con el departamento, $166 la hora para manejar redes sociales. Y él no le paga de su campaña. Él dice que provee servicios voluntarios y que eso es legal, y proveer servicios voluntarios es legal. Yo también tengo voluntarios en mi campaña. Ahora bien, si yo ganara $166 la hora por manejar redes sociales, yo tendría mucho tiempo libre para rendir servicios voluntarios. Y la realidad es que yo creo que, y yo he buscado esto, y nadie se gana $166 por manejar las redes sociales de una agencia de gobierno. Más aún, no creo que se justifique que el Departamento de Educación tenga que estar pagando eso. Y cuando buscamos publicaciones de esas fechas que el contrato estuvo vigente, tú encuentras publicaciones como receta para hacer tembleque. Y pues para mí eso es inmoral y para mí eso es impropio. Y sí, yo creo que el señalamiento que hizo Luis Javier y la representante Débora Soto, de que ella puede que esté cobrando de más para tener tiempo para dar sus servicios de manera voluntaria, es un argumento plausible y que hemos visto repetirse con otros funcionarios de otras campañas del PNP. En este caso estamos hablando de su contrincante PNP. Por otro lado, hay gente que analiza y dice la alianza está ganando terreno y que el Partido Popular y que podría llegar tercero en las elecciones. ¿Qué usted le responde a esa gente? No lo vislumbro. ¿No? Yo he visto encuestas y no está así. Mire, y a nivel de la Comisión Estatal de Elecciones, los informes son preocupantes. Se habla de que no hay reglamentos todavía para voto adelantado, voto ausente, que las papeletas están atrasadas en términos de la impresión y que incluso hay problemas energéticos bien serios en la sede de la comisión. ¿Se puede confiar en el sistema? ¿Usted confía en la Comisión Estatal de Elecciones para esta consulta electoral? Es cuando menos confianza ha habido por esos retos de infraestructura que tiene, y es algo que se tiene que atender lo más rápido posible y lo más responsablemente posible. Y si hay una elección cerrada, como lo suele haber en Puerto Rico, esto puede traer serias consecuencias de desconfianza y de inestabilidad. Bueno, esperemos que puedan resolverse esos asuntos y que no lleguemos a, ¿verdad?, un resultado que sea impugnado o que la gente no confíe en él. Gracias por haber estado con nosotros en este Punto por Punto. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.